y por eso a esta hora saludamos a Pablo Morán, el jefe internacional de la cadena SER. Pablo, qué gusto tenerlo en Caracol Radio de Colombia. ¿Qué ha habido? ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes aquí en España. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo están las tardes en España? ¿Cómo están después de la declaración hace cosa de una horita larga del presidente de que sigue en su puesto? Bueno, pues aquí hay una mezcla, Gustavo, si quieres que te diga la verdad, de alivio por parte de los votantes, de los simpatizantes del Partido Socialista y de su líder Pedro Sánchez, que han estado 5 días en vilo esperando esta decisión, esta resolución de ese periodo de reflexión que abrió el presidente del gobierno español el pasado miércoles. Y también hay indignación por parte de aquellos críticos del Partido Socialista y del propio Pedro Sánchez que veían en esta maniobra pues una acción más, una táctica política del presidente del gobierno para desviar la atención según su interés. Hay que recordar que el pasado miércoles por la noche, el presidente del gobierno dejaba en el aire su continuidad en una carta publicada en redes, una carta a la ciudadanía sin membrete oficial, sin el sello de la presidencia del gobierno. Era una carta personal en la que el presidente amenazaba con irse. Se preguntaba si merecía la pena seguir en el cargo después, en concreto, de una investigación abierta contra su mujer, impulsada por un sindicato de ultraderecha, y que aceptó un juez madrileño, a pesar de que esa denuncia contenía indicios falsos. Entre ellos, por ejemplo, os puedo explicar que contenía el nombre de una mujer que se llama igual que la mujer del presidente del gobierno, que la esposa del presidente del gobierno, pero no era ella. Con lo cual ese era uno de los indicios falsos que incluía esa denuncia, que sí ha aceptado un juez. Todo esto el presidente del gobierno lo ha enmarcado en lo que llamó la máquina de fango, en la que acusaba a Pedro Sánchez de contribuir a los partidos de la oposición, al Partido Popular y especialmente a la ultraderecha, a Vox. Este mismo viernes algunos medios publicaban cómo esa campaña de juego sucio contra el presidente empezó ya mucho tiempo atrás, muchos años atrás, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, que según se podía escuchar en unas grabaciones de su secretario de Estado de Seguridad y un comisario muy polémico aquí en España, el comisario Villarejo, pues pedían hacer un espionaje al entorno de Pedro Sánchez para acabar con él. Esto cuando todavía era candidato, y desde luego que esa investigación abierta contra su mujer era la gota que colmaba el vaso para el presidente del gobierno, que habría ese periodo de reflexión de 5 días que se ha agotado hoy con esas 3 palabras: he decidido quedarme, que ha pronunciado el presidente del gobierno hace escasamente una hora, Gustavo, como decías. Pablo, nosotros en Colombia reportamos hace un par de semanas, y yo no sé si una cosa puede ser consecuencia de la otra en el juego sucio de la política, que también sacaron al baile a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el señor Alberto González Amador, al que también se le hacían unas acusaciones, parece que mucho más sustentadas que las acusaciones en contra de la esposa de Pedro Sánchez. ¿Una cosa fue una consecuencia de la otra? ¿Como se metieron con él, entonces ahora vamos con ella? ¿O son simplemente coincidencias? Bueno, yo creo que efectivamente forma parte de un contexto que está también alimentando esa polarización sobre la que ha puesto el foco el presidente del gobierno. En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hay que explicar a vuestros oyentes que es casi la figura que representa a la oposición directa al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La representa incluso más que el propio líder de su partido, que Alberto Núñez Feijóo, y ella ha sido siempre, digamos, esa cara visible de la oposición al presidente del gobierno. En el caso de la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como decías, sí que está más sustentada, sí que hay unos indicios mucho más estables, incluso que la propia pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoció cierto fraude fiscal a la Hacienda española, y por tanto sí que está más sustentado. Pero bueno, ese hecho, digamos, yo lo que diría es que ha alimentado precisamente esa polarización, porque rápidamente los votantes y los simpatizantes más cerrados, ¿no?, por cada una de las partes, sí que empezaron a lanzarse unas acusaciones los unos a los otros, ¿no? En concreto, en la decisión del presidente del gobierno no parece que ese proceso haya influido en su decisión final. Sí
la investigación que le han abierto a la mujer del propio presidente del gobierno, sobre todo con esos indicios tan endebles como este que os decía, con pruebas falsas y viniendo de la mano de un sindicato de ultraderecha, Manos Limpias, que ya ha sido condenado en el pasado por presentar denuncias falsas o por presentar o abrir procesos que después se demostraron falsos, ¿no? Entonces, me parece que está ahí más la clave en un intento del presidente del gobierno de frenar esta oleada, esta polarización en España e incluso cambiar el foco y ponerlo sobre él mismo en un momento en el que, bueno, pues están en marcha dos campañas electorales importantes. Una es la de las elecciones en Cataluña, que van a ser dentro de muy poquitos días, dentro de 15 días, y también las elecciones al Parlamento Europeo, en la que precisamente la ultraderecha aspira a conseguir unos resultados importantes en el Parlamento Europeo. Entonces yo creo que todo eso influye para que el presidente del gobierno español haya decidido parar estos 5 días, abrir o invitar a la sociedad española a que abra esta reflexión sobre la forma en la que el debate político se tiene que desarrollar y no tanto la posible imputación o la investigación de su principal rival político ahora mismo en España, que es Isabel Díaz Ayuso, sí. Estamos hablando con el jefe internacional de la cadena SER, nuestros primos de la cadena SER en España. Vanessa, la escucha a Pablo Morán. Pablo, pero terminó siendo una reflexión colectiva, que fue a lo que invitó el mandatario, o terminó siendo más bien un berrinche de un mandatario, porque finalmente, pues, decir, la acusación contra su esposa fue muy grave, lo que sea, pero como usted bien lo dice, con pruebas falsas, con un sindicato sin credibilidad, y los presidentes, o no sé, por lo menos aquí en Colombia no estamos acostumbrados a que ningún mandatario ni ningún gobernante amenace con irse porque se le metan con la señora o con alguien. ¿Eso fue una reflexión o terminó siendo, como decimos acá, un berrinche? No, pues mira, hay interpretaciones para ambos gustos, desde luego, porque desde luego que sí que ha sorprendido, incluso dentro del propio Partido Socialista, el partido del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, esta decisión. Incluso a ellos les pilló por sorpresa, ¿no? Porque Pedro Sánchez ha estado completamente aislado estos 5 días, sin compartir ningún pensamiento ni cuáles iban a ser sus planes, ¿no? Y sus intenciones y su decisión final a ninguno de sus más estrechos colaboradores. Ha estado precisamente con su familia, reflexionando sobre lo que iba a hacer en el anuncio que ha pronunciado hace una hora, no ha planteado ninguna alternativa que estaba sobre la mesa, ¿no? Para dar salida a esta situación inédita aquí en España, como someterse a una cuestión de confianza. Ni siquiera ha pedido disculpas por mantener este impasse, esta intriga a la sociedad española. Entonces mucha gente interpreta efectivamente que ha sido una táctica, no sé si un berrinche, pero sí una táctica del presidente del gobierno y no tanto una intención de abrir un periodo de reflexión que realmente es necesario aquí en España. Yo estos días leía la prensa anglosajona, cómo destacaba y cómo hacía un relato de todos los insultos que ha recibido el presidente del gobierno en los últimos años, ¿no? Insultos como traidor, como le pedían también que saliera colgado, ¿no? Del Congreso de los Diputados y saliera en un maletero de España. En fin, aquí se han superado muchos límites en cuanto al decoro político, en cuanto a las formas políticas. En otros países dicen que estos comportamientos serían inconcebibles, ¿no? Por ejemplo, lo leía estos días en Reino Unido, en la Cámara de los Comunes. Entonces, ahora mismo habrá que esperar sobre todo a ver si el presidente del gobierno hace algo más que decidir quedarse, es decir, si toma algún tipo de iniciativas para frenar esta deriva en el que se ha convertido la política española, este ambiente irrespirable de insultos y de ataques personales, ¿no? Que hacen muy, muy complicado el debate normal, el debate corriente de iniciativas y de los problemas que realmente preocupan a los españoles. Pablo, vuelvo a un punto que vos acabas de tocar y es la tensión política. ¿Esto podría resultar una moción de confianza eventualmente sobre Pedro Sánchez en el Congreso? ¿Qué se puede esperar para Sánchez en el Congreso español? Bueno, esa es una de las salidas que se planteaba, ¿no? Ante este impasse, este periodo de reflexión del presidente del gobierno, en el que muchos decían que era muy complicado salir. Esa es una vía que se había planteado, pero de momento el presidente
no ha tomado esa alternativa, la de someterse a una cuestión de confianza para reforzar su liderazgo, para revalidar su liderazgo con el apoyo de los diferentes grupos que sí apoyaron su investidura hace muy poquitos meses y que, bueno, de alguna forma le han estado planteando problemas, ¿no? En concreto, el independentismo catalán le ha estado, como sabéis, poniendo en serios aprietos en los últimos meses, y la cuestión de confianza era una forma de reforzar su liderazgo, pero de momento él es el que tiene que tomar esa iniciativa y de momento no la ha anunciado, simplemente ha decidido que se queda, que esto es un punto y aparte, que la política española hay que cambiarla, pero no ha explicado cómo, no ha explicado qué es lo que tiene en la cabeza para forzar o para facilitar o para habilitar un cambio en esa política española. Una puede ser esa cuestión de confianza, podría ser, pero de momento Pedro Sánchez hoy no ha optado por ese camino. Pablo Morán, el jefe internacional de la cadena SER en España, acompañándonos para entender lo que pasa con la política de su país. Pablo, muchas gracias, seguimos en contacto y un abrazo grande para la gente de la cadena SER. De hecho, un abrazo a vosotros también, un saludo.